Aguirre, él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que esté con nosotras en Atando Cabos. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Olivia, muy buenas tardes y muy buenas tardes también al auditorio. Bueno, pues en medio de todo esto que estamos viviendo y que estamos analizando, de lo que se está discutiendo en el Congreso, de lo que ya se aprobó en el Senado y lo que ahora está discutiéndose en la Cámara de Diputados, la CNDH difundió ayer un posicionamiento, un comunicado largo en el que argumenta por qué no va a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Nos queda un minuto para ir a la pausa. Te pido desde ahora que si nos cae el corte nos esperes para seguir comentando. No, nos quedan ya 40 segundos. Mejor espéranos en la línea para que volvamos. El Centro PRO desde ayer respondió a esto, fijó una postura ante esto muy fuerte en un tuit, y cuando volvamos lo comentamos contigo, Santiago, ¿te parece? Claro que sí, Olivia. Vamos a una pausa y regresamos. Está Santiago Aguirre del Centro PRO con nosotras. Volvemos. Dando cabos, le agradecemos a Santiago Aguirre, director del Centro PRO, que se haya quedado con nosotras. Santiago, para comentar esto que decíamos, la CNDH dio a conocer ayer que no va a promover una acción de inconstitucionalidad por las reformas aprobadas por el Congreso para que el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional pase al Ejército, algo que ya se aprobó, ya entró en vigor. Es un posicionamiento de 16 cuartillas en el que el organismo pues argumenta varias cosas, ¿no? Afirma que en las reformas no hay un solo artículo donde se pierda el estado civil de la Guardia, y dada la situación del país en materia de seguridad, la intervención de la Sedena puede ser y es, dice la CNDH, admisible desde el punto de vista de los derechos humanos. El Centro PRO pues también ya respondió con una posición al respecto, diciendo que el posicionamiento de la CNDH evidencia su falta de autonomía y es una muestra penosa de falta de independencia y desconocimiento de estándares de derechos humanos. Cuéntanos, Santiago. Sí, Olivia, con gusto. Pues el día de ayer la CNDH anunció que no ejercitaría su facultad de impugnar la reciente reforma a las leyes de la Guardia Nacional por vía de una acción de inconstitucionalidad. Que se le habían hecho llamados, ¿no? Así es, se le habían hecho llamados. Hay que decir también que esto no cancela la posibilidad de que la minoría de las y los legisladores puedan hacer lo propio, claro, si se reúnen las firmas suficientes. Y nos parecía que era una posición cuestionable desde la perspectiva técnica de los derechos humanos, Olivia, porque en los últimos años el cúmulo de recomendaciones internacionales que México ha recibido de los órganos de derechos humanos justamente ha sido en el sentido de cuestionar este proceso de militarización. E incluso tenemos ya sentencias de la Corte Interamericana que con mucha claridad fijan parámetros sobre el tema. Tenemos los propios antecedentes de la CNDH, que en el pasado sí impugnó la Ley de Seguridad Interior, por ejemplo, y desde esa perspectiva nos parecía una mala noticia que la CNDH abdicara de esta importante función. Pero a esto se adiciona y nos parece que sí hay que subrayarlo, que no debemos acostumbrarnos a esto, el tono y la extensión del comunicado, Olivia, que es un largo texto de 16 páginas, sí, lleno de adjetivos, lleno de perspectivas políticas. Muy ideologizado parte, también, ¿no? Hasta recuerda totalmente cuando Lázaro Cárdenas en su toma de protesta anunció unas milicias para conformar una benemérita Guardia Nacional, diciendo no hay nada nuevo, no hay sorpresa. Muy ideologizado. En algún párrafo la CNDH, incluso replicando el discurso presidencial, dice que no es un momento de matices, de manera que o se está del lado del pueblo o en contra de él. Bueno, a nosotros como Centro de Derechos Humanos nos parece que esta no es la voz que debemos esperar de una institución ombudsman nacional, que debe procurar por los derechos humanos, que no debe sumarse al ambiente de polarización y que atenta contra la investidura que debe tener este organismo, sentando un pésimo precedente a nivel nacional, y por eso nos parecía que había que señalarlo en estas dos dimensiones, destacando que es muy lamentable que no se ejerza la facultad de impugnar vía acción de inconstitucionalidad, pero también evidenciando este tono muy impropio de la labor de un organismo nacional de derechos humanos. Sí, Santiago, y a lo mejor ahí estaría muy bien que nos ayudaras a recordar
pues que costó trabajo que en este país tuviéramos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que fuera autónoma, es decir, y que no fuera parte de una dependencia del gobierno, y cuál ha sido la trascendencia que ha tenido esto para nuestro país, y razón por la cual es muy preocupante de pronto escuchar en estos términos un comunicado de la CNDH. Pero te pido por favor nuevamente que nos esperes en lo que vamos a la pausa para terminar de conversar contigo, Santiago. Claro que sí. Vamos a una pausa, regresamos.